Capítulo 12. Génesis, capítulo 12. Génesis 12, versículo 1. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar al Señor, e invocó el nombre del Señor. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra en este día. Gracias, Señor, porque sigue siendo esa lámpara encendida en nuestros corazones, que nos alumbra, que nos encamina, que nos dirige y que también alcanza los lugares más oscuros de nuestra alma para traer luz y libertad a nuestras vidas. Señor, hemos sido bendecidos para bendecir, Señor. Así que ahora bendícenos una vez más con tu palabra para que ese llamado, ese cumplimiento, esa misión que tú tienes en nuestras vidas se lleve a cabo conforme a tu voluntad. Glorifícate, Jesús. Amén y amén. Dice el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En esta mañana me gustaría compartir con vosotros la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón acerca de la visión. Ayer nos hablaban también un poco acerca de esto y confirmaba lo que el Señor ponía en mi corazón cuando volvía en el avión desde Israel hacia España. Visión y misión. Visión y misión van siempre de la mano. Ahora bien, ¿qué es visión? ¿Qué es tener visión? ¿Qué es la visión de Dios? Podríamos decir que la visión es la revelación del desarrollo perpetuo que Dios quiere cumplir a través de la vida de las personas que han sido llamadas y después enviadas. Dios es eterno, Él mora en la eternidad, por lo tanto su plan no tiene principio y no tiene fin. Nosotros nacemos, conocemos a Jesús, recibimos un llamamiento de parte de Él y somos enviados. Pero para ser llamado y enviado y cumplir con el propósito de Dios, debemos recibir una visión de parte de Dios. Debemos saber qué es lo que Dios espera de nosotros y también recibir la forma en que esa visión se desarrolla. Sin esta revelación, como hemos leído en el pasaje o en el versículo de Proverbios, el pueblo dice que se desenfrena, pierde el enfoque, pierde la fuerza, pierde la forma, pierde la estructura. La iglesia que no tiene visión, el creyente que no tiene visión, la comunidad de fe que no tiene visión, termina siendo una masa informe, una masa deforme de hombres y mujeres, sí, creyentes, pero que se juntan para hacer cosas, para realizar actividades o proyectos que tienen más que ver con sus propios intereses que con los intereses del Señor. Visión es el desarrollo terrenal de los propósitos eternos de Dios para tu vida. Cuando Dios te llama, es porque tiene un propósito para ti. ¿Lo creéis?
Todos hemos sido llamados y todos tenemos propósito de Dios en nuestras vidas. Pero es un propósito eterno, que no tiene que ver con las cositas de aquí abajo. Se desarrolla aquí en la tierra, pero tiene una trascendencia eterna. Y además, ese llamado es intransferible. Lo que Dios te da a ti es para ti. Lo que el Señor deposita en tu vida es para ti. El llamado que Dios tiene para ti es para ti. Eso no se puede transferir a otro. Otra cosa es que tú y yo lo aceptemos o lo rechacemos. Pero hay llamado y hay visión sobre nuestras vidas. Visión es el desarrollo terrenal de los propósitos eternos que existen en el mundo espiritual, es decir, nuestro destino en Dios. Tú y yo vivimos en un tiempo lineal. Hemos nacido, vivimos y morimos. ¿Sabe? Dios no vive así. Dios es. Dios no tiene principio y Dios no tiene final. Cuando tú y yo caminamos hacia las promesas de Dios, lo hacemos con una mentalidad griega o occidental, lineal. Pero Dios no, Dios ya está en el pasado y está en el presente y Dios ya está en el futuro. Somos nosotros los que caminamos hacia el cumplimiento de eso que ya es. Y para eso, hermanos y hermanas, necesitamos visión. En ocasiones queremos esforzarnos por alcanzar las promesas de Dios. Las promesas de Dios para tu vida ya son. Camina simplemente hacia ellas. Camina en obediencia y en fe hacia ellas. Camina hacia el cumplimiento de ellas en tu vida porque ellas ya están, son eternas. Todo lo que Dios hace es eterno. Todo lo que Dios establece es eterno. Todo lo que Dios ha creado es para vida. Dios es un Dios de vida. Fijaros en Jesús cuando enseñaba o incluso cuando desafiaba a los propios fariseos. ¡Qué maravilla! Se acercaba a un niño que estaba muerto y tocaba su cuerpo. Eso es una blasfemia, eso va en contra de la ley, eso era contaminarse. Cuando se dejaba tocar por una mujer con flujo de sangre, se estaba contaminando. Cuando decía que si a alguien se le caía un burrito en un agujero el día de Shabbat y decía, vete a recogerlo, quebranta el Shabbat. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús hace, y Jesús es Dios, es para vida. Es para vida. Él vino a cumplir la ley, no vino a contradecirla. Pero cuando Él iba más allá de la ley, era para dar vida. ¿Por qué? Porque sus propósitos son eternos. Van más allá de nuestras capacidades o de nuestro esfuerzo por alcanzar sus promesas. Él ya tiene un futuro maravilloso para tu vida y para mi vida. Simplemente caminamos hacia Él. Pero para alcanzarlo, porque se puede uno desviar, así la palabra nos lo enseña, debemos caminar en obediencia con la visión clara de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso, hermanos y hermanas, es necesaria la visión. Dice la palabra de Dios que Él tiene un libro de la vida donde están escritos los nombres de aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Pero también podemos decir que hay un libro en el cual nuestra vida está escrita, está predestinada para buenas obras en Cristo Jesús hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es el Señor. Y nuestra obediencia y nuestra fe determinan si llegamos o no llegamos a esa estatura. Pero para ello necesitamos visión. Necesitamos que Dios revele su visión. No solo a nivel general, no solo de una forma universal de salvación y redención para toda la humanidad, sino también para nuestra vida como parte de ese plan de redención de la humanidad. Visión no son 7 puntos, o 8 puntos, o 5 puntos escritos en un papel. Eso no es visión. Eso es poner por escrito lo que creemos que tenemos que hacer para alcanzar el cumplimiento de esa visión. Visión es algo que recibimos de parte de Dios. No es algo que desarrollamos por nuestros propios méritos. No es algo que desarrollamos porque somos muy planificadores. No. Visión es algo que Dios tiene que darnos, que tiene que desvelar de lo más íntimo de su corazón para nuestras vidas. Y alguien dirá, bueno, ¿y cómo yo sé si es visión de Dios? Pues ten por seguro que Dios nunca te va a decir que hagas algo que esté fuera de su palabra. Todo va a encajar con su palabra revelada. Todo. Dios nunca te va a pedir nada que contradiga
o que atente contra la integridad de su palabra. Amén. Sí que visión es la revelación de los planes eternos de Dios para la humanidad, pero también para cada ser humano. Porque Dios envió a Jesús, como hemos cantado hoy, para morir por cada pecador, por todos y por cada uno de ellos. Amén. Y me gustaría que recordemos 3 aspectos importantes en esta mañana con respecto a la visión. 1, Dios es un Dios de visión. Dios es un Dios de visión. Acompañadme, por favor, a Efesios capítulo 1, versículos 1 al 10. Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto nos habla de lo que Dios ha hecho, pero es algo que va encaminado hacia el futuro. Porque Dios es un Dios de visión. Antes de la fundación del mundo, antes de crear todas las cosas, Él ya tenía una visión para tu vida y para mi vida. Él ya tenía un propósito guardado en su corazón para tu vida y para mi vida. Por eso dice, el pueblo sin visión perece, se desenfrena. El creyente, el hombre, la mujer de Dios, si no tiene visión clara de Dios para su vida, perece, muere en el desierto dando vueltas como el pueblo de Israel. Se desenfrena. No escoge lo correcto, no elige lo adecuado. Se va detrás de las intenciones y deseos de su corazón. Dios es un Dios de visión, mis amados, y todo cuanto hace tiene un propósito muy específico. Algo maravilloso que podemos ir descubriendo a lo largo de los años en nuestra vida cristiana es que a Jesús, a Dios, al Espíritu de Dios, no se le escapa absolutamente nada. A Él nada de lo que suceda en nuestras vidas, ni siquiera en un mundo que está patas arriba o patas abajo, no sé cómo está el mundo. No se le escapa absolutamente nada. Nada le pilla por sorpresa. Ni siquiera tus pecados o mis pecados le pillan por sorpresa. ¿Sabes? Hoy estás aquí y estás recibiendo su palabra y quizás estás siendo desafiado diciendo, sí Señor, recibo tu visión y me comprometo a servirte. Y sabes, Dios ya sabe que mañana le vas a fallar. Y aún así está creyéndote y está creyendo en que vas a cumplir con su propósito. Eso es la gracia. Eso es la gracia. Saber que hoy estás aquí sirviéndolo. Saber que hoy estás aquí recibiéndolo en tu corazón una vez más y reconociéndolo en tu vida. Pero Él ya sabe que quizás dentro de 10 días caerás y Él estará ahí para levantarte. Eso es la gracia. Eso es la gracia. Porque Él es eterno. Él está en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Y necesitamos esa visión de Dios, reconocer que Él se mueve en la eternidad y nada, absolutamente nada de lo que hagamos le pilla por sorpresa, sino que Él lo tiene todo bajo su dominio y autoridad. Se trata de su visión. Dice que Él creó todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Pero además sabía que su creación le iba a fallar. Por eso dice que antes de la fundación del mundo, Él predestinó a aquel que debía ser el Cordero inmolado. Para que nosotros, aquellos que hemos sido predestinados antes de la fundación del mundo, y cuando hablo de predestinación no hablo de unos pocos, Dios ha predestinado a la humanidad para que sea salva, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Pero Él también sabe en su omnisciencia, en su soberanía, quién le reconocería como Señor y Salvador. Pero ya en su soberanía, en su providencia, Él ya nos predestinó para ser salvos,
para ser redimidos. Y es más, Él ya ha preparado un final glorioso y maravilloso. Por eso es bueno visitar la tierra de Israel, teniendo una perspectiva histórica de lo que tuvo lugar en el pasado y viendo lo que Dios está haciendo. Es un país que hace año y medio, cuando estuve allí, tenía 7,5 millones de habitantes. A día de hoy tiene más de 9 millones de habitantes, crece casi a 1 millón por año. Un país que era hace 70 años un desierto de ruinas, hoy en día es un vergel, es un oasis en medio de países desérticos gobernados por tiranos. Decía el profeta Isaías que en los últimos tiempos los hijos de Dios volverían sobre las nubes, volando como palomas. El profeta Isaías no podía comprender lo que eso significaba y seguramente tampoco aquellos que escucharon esa profecía durante miles de años. En este momento hay miles de judíos regresando a la tierra de Israel, a la tierra que Dios le prometió a Abraham. Esa palabra se está cumpliendo. Por eso es bueno ir allí y ver la fidelidad de Dios sobre una nación. Pero sabéis, no es la única nación que Dios ha escogido. Tú y yo somos nación santa. Tú y yo hemos sido introducidos, hemos sido injertados en el olivo para que ahora seamos un solo pueblo. Eso es visión. Eso es hacer las cosas con visión. Por eso a Dios nada, absolutamente nada, le pilla de sorpresa. Dice Génesis 1:27 que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza los creó. O sea que Dios nos ha creado con la capacidad no solamente de recibir visión, sino de tener visión. Si Dios es un Dios de visión y somos creados a su imagen, es que podemos caminar en las obras que Él camina. Es que podemos incluso a veces pensar y sentir como Él lo hace. Así que su visión ha sido revelada a nuestras vidas. En Génesis 12 hemos leído el llamamiento de Dios en la vida de Abraham y la visión que Él le da sobre su descendencia. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 15, el Señor se aparece de nuevo a Abraham. Han pasado años y Abraham sigue sin ver la promesa de Dios cumplida en su vida. Él se ha movido en fe, él ha ido a la tierra de Canaán, ha bajado de Egipto, ha vuelto a volver a la tierra de Canaán, ya está establecido en esa tierra que Dios le ha prometido. Pero sigue sin tener hijo. Y el Señor le recuerda la visión. Y es más, le dice, llegará un día en que no podrás contar los hijos de tu descendencia. Serán como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Esa palabra hoy se cumple. Hoy día no se puede saber cuántos millones de judíos, cuántos hijos de Abraham hay sobre la faz de la tierra. Porque están extendidos por todos los países, sobre toda la tierra. Dios cumple con su palabra. Dios cumple con su visión. Y es más, en la semilla, en la simiente de Abraham, hemos sido benditas todas las familias de la tierra. Porque Jesús, el Mesías, proviene de Abraham. Y en Jesús, todo hombre, toda mujer puede entrar a formar parte de la familia de Dios. ¿Veis lo que es hacer las cosas con visión? Gloria a Dios. Dios es un Dios de visión. En segundo lugar, Dios es un Dios que imparte visión. Dios imparte visión a sus hijos. Lo hizo con Abraham, lo hemos leído. Lo hizo con José, aunque tuvo también sus consecuencias, ¿verdad? Lo hizo con Moisés, lo hizo con David, con su rey. Lo hizo con los profetas y con sus siervos los apóstoles. Y sabes, Dios sigue impartiendo visión sobre sus escogidos. Dios sigue impartiendo visión sobre tu vida. El Señor no quiere que camines a ciegas. El Señor no quiere que camines a tientas. El Señor no quiere que camines como por el desierto sin saber a dónde ir. ¡No! Él se ha revelado a través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas. Él es nuestra guía, es nuestra luz, es nuestro consolador, es nuestro abogado, es nuestro paracleto, es el que camina siempre a nuestro lado, el que está en nosotros y con nosotros. Pero además, Él quiere que caminemos con paso firme hacia un cumplimiento muy claro, muy específico. Tu llamado no es mi llamado, ni mi llamado es tu llamado. Es mi responsabilidad buscar al Señor hasta que Él me diga, esto es lo que quiero para ti y así lo vas a hacer. Y es tu responsabilidad hacer exactamente lo mismo. La palabra de Dios nos compara con piedras vivas. Somos un edificio conformado por piedras vivas. Cada piedra tiene su lugar en el plan de Dios.
Y no se debe encajar o querer encajar la piedra equivocada en el lugar equivocado. Y eso es lo que a veces nos sucede. No sabemos qué es lo que Dios tiene para nosotros y queremos hacer lo que Dios le ha dicho que haga el hermano o la hermana. Y no solamente dejamos de cumplir nuestra función, sino que estropeamos o entorpecemos la función del hermano. Dios tiene una visión clara para tu vida. No es mejor ni peor que la del que está a tu lado. Es la que Dios tiene para ti y es perfecta, es buena, es agradable y tiene un propósito. Amén. Dios imparte visión. El Señor tiene una visión para el mundo y Él imparte su visión específica para cada vida, de forma que, cumpliendo cada uno con la visión de Dios para nuestras vidas, entremos a formar parte de su visión universal para la humanidad. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:9 y en 2 Corintios 6:1 que somos colaboradores de Dios. ¡Qué maravilloso privilegio! La visión de Dios es que tú y yo colaboremos con Él en la misión para esta humanidad. La visión de Dios no es que tú y yo seamos solamente beneficiarios, como hemos leído en Efesios capítulo 1, sino que además de ser beneficiarios, seamos los que benefician a otros. Dice la palabra que Jesús se empobreció para enriquecernos. Y ahora que sí hemos sido enriquecidos, nuestra misión, habiendo recibido la visión, es enriquecer a otros. ¿Sabes que lo que Dios te ha dado no es para ti? No es para ti. Si te estás quedando con lo que Dios te ha dado, estás incumpliendo con el llamamiento, con el propósito y estás siendo negligente con la visión que Dios tiene para tu vida. Y aquel que es negligente para con el Señor, aun siendo un hijo de la casa, paga las consecuencias de su negligencia. Pero Dios no nos ha llamado para que vivamos en temor, sino en plena confianza. Para que vivamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado, con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos y que con esa satisfacción podamos bendecir a otros. Siempre lo repetimos, ¿verdad? Hemos sido bendecidos para bendecir, pero ¿cuántos vivimos eso? ¿Cuántos vivimos cada día vaciándonos para que otros sean enriquecidos? ¿Saben? Esa ha sido mi experiencia muy real durante este año. Tú ocúpate de que los demás sean bendecidos, que yo me encargo de ti. Y voy a contar otro testimonio, que hasta en medio de nuestras torpezas Dios se glorifica. Porque cometí 2 torpezas, o una y la otra no sé dónde salió, pero bueno. Llegamos a Madrid, pasamos el control de seguridad, que no veas lo que cuesta entrar, vamos, no digo entrar en Israel, subir a un avión para ir a Israel cuesta un montón, hay muchos controles de seguridad. Y de repente el billete de Fini estaba mal porque me equivoqué con su nombre. Y cuando ya estamos intentando arreglar lo de Fini, nos damos cuenta que el billete de otra viajera, un apellido, no sabemos cómo se coló ahí, pero no era el suyo. Bueno, me dicen en la puerta de facturación, no pueden viajar. Digo, Señor, ¿cómo? He estado todo este año planificándolo, todo el año, estas mujeres no se pueden quedar aquí. Tú me has dado palabra. Tú me has dado palabra, yo he sido obediente a tu palabra, tú has provisto, has hecho todo lo necesario. ¿Vas a dejar que 2 mujeres paguen la consecuencia o la culpa de mi torpeza? Bueno, pues pusimos a orar allí, como buenamente pudimos. Y hice una llamada a una persona que precisamente se llama como mi hermana pequeña, que trabaja en la compañía aérea, con la que he estado trabajando durante todo este año para la gestión de los billetes. Y le digo, mira, Milka, me ha pasado esto. Uy, Serafín, eso no se puede arreglar. Digo, bueno, pues yo te pago los billetes. Los asientos se van a quedar vacíos. Déjame que te los pague. No, es que eso no se puede hacer. Y me dice, de cualquier forma déjame llamar a Israel y a ver qué me dicen. Imaginaros cómo estaba yo. Como un flan. Aunque sacaba pecho, ¿a que sí, eh? ¿A que no lloré, Fini, Lourdes? ¿A que no, No lloré. Pero por dentro estaba que me quería morir. En ese momento decía, Señor, estoy dispuesta a quedarme yo en tierra para que ellas vayan. Me quedo yo, pero que vayan ellas, haz algo. Pues en 5 minutos teníamos los 2 billetes de ida y de vuelta, cambiados y sin recargo. El billete de una de ellas era de Manoli, una amiga de Lourdes, trabaja en la alcaldía. Y ella decía, empezamos el viaje con un milagro. Realmente fue un milagro. Me dijeron que eso era imposible, que eso no pasa nunca. Cuando Dios tiene propósito y somos obedientes a la visión, aún cometiendo errores tontos, como fue el caso de mi error, el Señor hace que la visión se cumpla.
Y si Él tiene que mover hilos que para nosotros son inalcanzables, Él mueve hilos que para nosotros son inalcanzables. Si Él tiene que generar recursos de donde no hay nada, Él genera recursos. ¿Quiénes eran esos 3 magos? Nadie los conoció hasta ese momento y nadie los volvió a conocer más. Pero sabía el Señor que Jesús junto a su familia deberían ir a Egipto, ¿verdad? Y José era carpintero. La palabra nos dice que nacieron, los que estuvimos en Belén, vimos el lugar aproximado donde pudo nacer. Nació en el lugar más humilde y más oscuro y más apestoso en el que puede nacer un ser humano. Allí nació Jesús, porque José y María no tenían lugar y posiblemente tampoco tenían dinero para alojarse en un lugar mejor. Pero tenían que ir a Egipto, y el padre sabía que tenían que ir a Egipto. Así que hizo viajar durante 2 años a 3 magos, cuyos nombres no sabemos y han desaparecido para siempre de la historia, para proveer y que su familia, la familia del Salvador, pudiese ir a Egipto y el plan de salvación siguiese en su marcha, siguiese en funcionamiento. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de visión y Dios imparte visión a aquellos que somos sus hijos y sus hijas. Y debemos recibir esa visión y debemos cumplir obedientemente a la palabra de Dios para que esa visión se lleve a cabo. Dios quiere que seas parte de su plan, lo sabes, ¿verdad? Pues para eso Dios tiene que revelarte claramente. Si quizás ya lo está haciendo, ya lo ha hecho. Tiene que revelarte la visión que hay en su corazón para tu vida. Y esa visión no tiene nada que ver contigo ni conmigo, tiene que ver con Él y con el mundo. Ahora bien, para ir terminando, hemos dicho que Dios es un Dios de visión, es un Dios que imparte visión. Y me gustaría dejaros 4 aspectos fundamentales de la visión sobre tu vida y mi vida para cumplir con la misión de Dios. En primer lugar, recordad que cuando recibimos visión de Dios, nuestra vida cambia para siempre. Dios llamó a Abraham. Y Abraham pasó de ser un hombre importante en Ur de los Caldeos, pasó de ser alguien rico, alguien que tenía una estabilidad, una comodidad, y en edad de 75 años abandonó su casa y su parentela y se convirtió en un nómada. ¿Sabéis que esto es tipo de nuestra vida como creyentes? Tú y yo somos peregrinos sobre esta tierra porque esta tierra no nos pertenece. Pertenecemos al reino de los cielos. Así que cuando Dios imparte visión sobre tu vida cambia. ¿A cuántos les ha cambiado la vida después de haber conocido a Jesús? ¿A cuántos el Señor nos ha puesto patas arriba todo? Y ahora ha cambiado todo y han cambiado las perspectivas, las expectativas, ha cambiado las prioridades, lo ha cambiado todo. Y eso es maravilloso. Porque ya nada depende de nosotros, sino de Él en nosotros. Amén. Así que en primer lugar, la visión de Dios nos activa. La visión de Dios te activa. En primer lugar, activa tu fe. Dice la palabra que Abraham tuvo que creer a Dios. Abraham vivía en un contexto de paganismo, un contexto en el cual había muchos dioses, los dioses de los caldeos. Pero él de alguna forma reconoció la voz del Dios de los cielos y creyó a la palabra de Dios. Hasta tal punto que dice que él creyó y le fue contado por justicia. La visión de Dios revelada en nuestras vidas y recibida con gozo y con alegría activa nuestra fe. Activa la fe en el Dios que nos da visión. En segundo lugar, la visión de Dios activa la esperanza en nuestros corazones. Dice la palabra que Abraham creyó y esperó contra esperanza. Él era viejo, su mujer Sara era vieja y era estéril, pero él abrazó la visión de Dios. Y esa visión activó una esperanza eterna que hoy día trasciende también a nuestras vidas. La esperanza de Abraham en que Dios cumpliría su promesa con su hijo, nos alcanza a nosotros hoy día. Somos hijos de la esperanza. Somos hijos de la fe. La visión de Dios activa nuestras fuerzas también. ¿Por qué? Porque casi siempre o siempre lo que Dios nos pide va mucho más allá de nuestras fuerzas. Va mucho más allá de nuestras capacidades. Va mucho más allá incluso de nuestros recursos. Abraham era viejo. Y si leemos el capítulo 13, después veremos unos versículos, vemos que él tuvo que ir a liberar a su sobrino que se había metido en un problema. Y él era hombre viejo. Dice que Dios le dio fuerzas, renovó sus fuerzas, renovó su fe, su esperanza y sus fuerzas para cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Y lo cuarto que vemos aquí es que la visión de Dios activa nuestra generosidad.
activa nuestra generosidad. Cuando Abraham vuelve de luchar contra los 5 reyes que habían hecho una confederación y de liberar a Lot, dice que pasó por Salem, la actual Jerusalén. Dice que ahí se encontró con Melquisedec. Melchi es Melech, de la raíz Melech es el rey. Y Sedec es justicia. Por eso dice después en Hebreos que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, rey de justicia. Se encuentra con Melquisedec y aquí la ley no había sido revelada, pero ¿qué hace Abraham? Se postra delante de él, reconoce en ese hombre a un hombre de Dios, a un mensajero de Dios, y dice que le entrega los diezmos de todo el botín. Abraham no estaba en la ley le fue revelada a Moisés mucho tiempo después. Pero cuando recibimos la visión de Dios, cuando vivimos y caminamos en la visión de Dios, la fe, la esperanza, las fuerzas y la generosidad espontánea se activan en nuestras vidas. Cuando nos salimos de la visión, las fuerzas se van, la esperanza se pierde, la fe disminuye y nos convertimos en avaros que solo pensamos en nuestras propias necesidades. Y entonces las promesas de Dios, en lugar de acercarse, se van alejando. Así que si recibes visión de parte de Dios, tu fe se activará, tu esperanza se activará, tus fuerzas se renovarán y te convertirás en un hombre, una mujer generoso y generosa, que es bendecido para bendecir y que todo lo que recibe lo hace para glorificar a su Rey y para bendecir a los demás. Amén. En segundo lugar, la visión de Dios nos desafía. En primer lugar, desafía nuestra comodidad. Dios le dijo a Abraham, deja tu casa y deja tu parentela. Deja tu casa y deja tu parentela. Es decir, deja tu seguridad y deja tu comodidad. En este viaje hemos descubierto muchas realidades. Fuimos a Belén y el guía que venía con nosotros toda la semana no podía entrar porque él es israelí, Belén es de territorio palestino, entonces por seguridad no podía entrar. Y nos recibe una hermana en la fe, Nancy se llama, ella es palestina, árabe, pero cristiana, convertida a Cristo. Y ella nos compartía un poco de las dificultades que tienen en un mundo árabe para poder vivir, compartir y expresar su fe. Y nos decía, por favor, el mayor regalo que me podéis hacer a mí y a mi familia es orar para que el Señor nos permita ser fieles. Que el Señor nos permita ser fieles en este lugar. Ustedes disfrutan de una libertad que nosotros no tenemos y nos alegramos, nos gozamos por vosotros, pero por favor, orar por nosotros. Orar por nosotros. Y eso nos hacía reflexionar qué cómodos vivimos en este país, ¿verdad? Qué seguros y qué tranquilitos vivimos aquí. Y qué llorones somos, que nos quejamos por todo, que nos lamentamos por todo, que miramos siempre lo que no tenemos en lugar de lo muchísimo que Dios nos ha dado. Y la realidad de muchos de nuestros hermanos es que padecen hasta en lo más mínimo por causa de su fe. Pues cuando Dios imparta su visión sobre tu vida, Dios va a desafiar tu comodidad. Y no vas a pensar en modo sofá, vas a pensar en modo camello. Porque el camello es el animal que se usa por aquellas tierras. O modo burrito, como lo quieras, lo que más te guste. A Julio, como le pegaban las piernas abajo, en lugar de un burro, cogió un camello. Y casi le pegaban las piernas en el suelo. El pobre camello no sabía si tenía 4 patas o 6 patas. Miraba para abajo y decía, ¿esto qué es? A eso sí, llegábamos a las tiendas árabes y le preguntaban a él los precios. Pensaban que era un árabe. Y con mi cara de judío pues entrábamos por Jerusalén como Pedro por su casa. O sea que Dios, cuando imparte visión, desafía tu comodidad. Te dice, deja tu comodidad, sal de tu comodidad. Y después, desafía tus límites. Abraham no podía tener hijos. Y la pregunta que Dios te hace a ti en esta mañana es, ¿qué es lo que tú no puedes hacer? ¿Qué es lo que tú no puedes hacer? ¿Qué es lo que tú no eres capaz de hacer? Pues la visión de Dios sobre tu vida desafiará tus límites. Y ahí es donde tendrás que mirar hacia atrás y decir, Señor, activa mi fe, activa mi esperanza, dame fuerzas. Y permíteme ser generoso, no solamente para entregar lo mejor de mí, sino para entregar todo de mí, que es mi vida entera. Y que los límites los pongas tú y no los ponga yo. Amén. En tercer lugar, la visión nos permite escoger bien.
Dice Proverbios, como hemos leído al principio, que el pueblo sin visión se desenfrena, es decir, escoge mal, se extravía por el camino errado, por el camino equivocado. ¿Recuerdan la historia cuando Abraham y Lot, el capítulo 13 de Génesis, llegan y ven una tierra maravillosa? Tenían tantos animales, tanto ganado, que no podían convivir juntos porque los pastores de uno y de otro se enfrentaban. No había comida para ambos. Y dice que en el capítulo 13, no lo voy a leer, que van hacia el Neguev y se presentan en un monte y Abraham le dice a Lot, Lot, no podemos seguir juntos porque hay problemas, tendremos problemas en el futuro. Escoge la parte que tú quieras y yo escojo lo que tú no quieras. ¿Qué hizo Lot? Miró con los ojos de la carne y dice, este Abraham es tonto. ¿Me deja escoger a mí primero? Escogió la buena tierra, la tierra fértil, la tierra con agua, con manantiales, con hierba para el ganado. Y lo que Lot no quiso fue lo que Abraham recibió para sí. Esa fue la desgracia de Lot, ¿sabéis? Se asentó en Sodoma, ciudad que junto con Gomorra era de las más pecadoras de aquel momento en la tierra. Abraham escogió sabiendo que lo que Dios tenía para él, aunque sus ojos en la carne no lo apreciasen, era siempre lo mejor. Lot escogió con la visión humana y eso trajo fracaso en su vida y la muerte de su esposa. Abraham escogió con la visión de Dios y Abraham tuvo éxito en Dios. Por eso cuando tenemos visión, no vamos a escoger lo que nuestro corazón y nuestros ojos les llama la atención. Vamos a escoger aquello que es bueno a los ojos de Dios, aunque la carne lo desprecie. Y por último, la visión te sostiene. La visión nos sostiene. La visión nos activa. La visión nos desafía. La visión nos permite escoger bien. Y la visión nos sostiene. Y nos sostiene en medio de la prueba. Abraham fue probado. No fue probado solamente durante los 25 años que duró la espera hasta que Isaac nació, sino que fue probado incluso después de que Isaac había nacido. Dice que el Señor se le aparece y le dice, Abraham, dame a tu hijo, sacrifícalo en holocausto para mí. Fijaros qué locura, pero Abraham obedece. ¿Por qué? Porque dice, aún de las cenizas, aún cuando mi hijo hubiera sido muerto y quemado en el altar, el Señor lo resucitará. ¿Por qué? Porque Abraham había recibido la visión de Dios y había creído a Dios y le había hecho un espacio en su vida tan grande que decía, Señor, tú me has dicho que en mi simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Tú me has dicho, Señor, que no podré contar los descendientes de mi semilla, de mi simiente, que serán más numerosos que las estrellas del cielo. Tú me has prometido eso, pues aún aunque Isaac fuere muerto, tú cumplirás con tu palabra. Eso es abrazar la visión y eso es creer a la visión, caminar en la visión de Dios. Así que en medio de la prueba, en medio de las dificultades, en medio de la soledad o en medio de la incomprensión, cuando no entendemos nada de lo que Dios hace, la visión sostiene nuestras vidas, porque nos permite saber hacia dónde caminamos. Si tú vas en un barco y de repente te acercas a la costa, no ves los escollos, se levanta una gran tormenta y está oscuro, lo más fácil, lo más corriente, lo más común que pueda suceder es que encalles y que el barco se hunda. Pero ¡ay! Si alguien enciende un faro en la orilla. No hace falta que el faro alumbre todo el mar, solamente hace falta que tengamos un punto de referencia. Hace falta que veamos esa pequeña luz en el horizonte para saber dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Así es la visión que Dios imparte en nuestras vidas. En la noche más oscura, en la tormenta más impetuosa, tenemos un punto en el horizonte que nos dice, sigue caminando, sigue creyendo, sigue en la visión. Y además es que la visión nos sostiene en la larga espera. Quizás no has tenido que esperar mucho para ver el cumplimiento de la visión de Dios en tu vida. Otros hemos tenido que esperar más y seguimos esperando por muchos cumplimientos. Pero Abraham esperó 25 años, Moisés esperó 40 años, el rey David esperó más de 20 años, José esperó unos 22 años.
O sea, hay un proceso por el cual tenemos que pasar, y es que mientras caminamos en la visión hacia el cumplimiento de la promesa, Dios está moldeando nuestra vida, para que cuando lleguemos, hagamos la voluntad de Dios. Cuando lleguemos, seamos 100% efectivos, cumplamos con la misión. La visión tiene su origen en Dios, y además de impartirnos visión, nos encomienda para la misión. Yo he terminado prácticamente, pero no quiero cerrar esto sin hablar de la misión, porque es un tema para otra predicación. La visión es el paso previo a la misión. Y es esta visión la que, como decimos, activa la misión. Esta visión la que nos desafía durante la misión y la que nos sostiene mientras caminamos en la misión de Dios. Así que ahora que nos encaminamos al final de un año, ya quedan, ¿cuánto? Un par de semanas, ya estaremos en el 2019, y que entramos en otro año. Siempre hacemos balance, ¿verdad? Miramos hacia atrás, qué hemos hecho, qué no hemos hecho, cómo hemos caminado, cómo hemos invertido el tiempo. Me gustaría dejarte un par de consejos de parte del Señor que creo que pueden transformar tu vida si los pones por obra. El primero es que no te conformes a una vida mediocre. Quizás en tu familia no te han enseñado a aspirar a grandes cosas. Quizás en tu entorno, en tu sociedad, en tu comunidad, no te han impulsado a soñar en grande. El Señor te dice hoy, no te conformes con lo mediocre. No te conformes, no creas a las mentiras que dicen que no vales, que no puedes, que no sabes. Cree a Dios y cree al Señor. No aspires a metas pequeñas. ¿Sabéis por qué no podemos aspirar a metas pequeñas? Porque Dios es grande. Y si somos hijos de un Dios grande, no podemos tener metas pequeñas en nuestra vida. No podemos aspirar a lo poco. Tenemos que mirar siempre más allá de nuestros límites. Estábamos sobre el mar de Galilea y una persona estaba sentada en la orilla, o sea, en el borde del barco mirando hacia la orilla. Y el Señor me dio una palabra. Esa persona estaba, en ese momento, sin yo saberlo, lo supe después, sintiéndose extremadamente pequeña y limitada. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer con mi vida? ¿Cómo Dios va a hacer algo a través de mi vida? Y el Espíritu Santo me dice, dile que no mire a la orilla, que mire mucho más allá. Y lo hice. La persona recibió su palabra, recibió la palabra del Señor. Me dijo, gracias. Era la palabra que Dios tenía que decirme en este momento, porque mi límite estaba en la orilla. Y el Señor me ha dicho que tengo que mirar mucho más allá. Siempre más allá de nuestros límites, que es donde Dios nos puede llevar. Sueña en Dios. Quizás sueñas con tener una casa grande, un coche grande y todo grande. El único grande en esta vida es Dios. Todo lo demás es pasajero y es vano. Así que sueña en Dios como José. Sueña en Dios. Porque los sueños pequeños, los sueños enanos, no le pertenecen a Dios. Y nosotros pertenecemos a Dios. Somos parte de su gran sueño. Ve más allá. Y esto lo digo con mucho énfasis. Hermano, hermana, ve más allá de las necesidades básicas de cada día. No te conformes con tener la barriga llena, un buen sofá y una tele grande. No te conformes con eso. Eso es de miserables, eso es de fracasados, eso es de gente con una visión enana. Aquellos que hemos crecido en la fe, aquellos que hemos sido llamados con una misión, aspiramos a mucho más. Aspiramos a todo lo que Dios tenga para nuestras vidas, porque no depende de nosotros. Quizás digas, es que no sé leer, es que no sé escribir, es que yo no tengo estudios. Bueno, pues ponte a estudiar, ponte a aprender a leer, ponte a aprender a escribir. Pero no le digas a Dios que no sabes cuando Dios puede capacitarte para ello. Que la extensión de la misión en tu vida no sean las 4 paredes de tu casa. No se lo pongas difícil al Señor. ¿Sabéis? Para mí como pastor, para nosotros como pastores, parte de nuestra visión la estáis cumpliendo vosotros. Formaros para la misión del Evangelio. Julio ha ido y Julio ha vuelto. Eliana ha ido, Eliana ha vuelto. Ahora están Natalia y Adán. Chari y Loide siguen formándose después de muchos años, sirviendo al Señor. Pero es más, es que muchos de los que estamos aquí, de los que estáis aquí, estáis estudiando, y no solamente para adquirir conocimiento,
sino para formaros para la obra del ministerio. Eso es visión, eso es visión. Algunos desprecian el conocimiento. Hay que ser necio para despreciar el conocimiento cuando Dios es el que da el conocimiento. Os estáis formando, os estáis capacitando para la obra del ministerio. Dios puede usar una piedra como puede usar un burro, pero Dios no quiere usar burros y piedras, Dios quiere usar hijos e hijas redimidos, llenos de su gracia y de su palabra. Pablo no era un ignorante, Jesús no era un ignorante, Isaías no era un ignorante, Elías no era un ignorante. Eran hombres que conocían la palabra de Dios y por lo tanto cuando Dios les hablaba reconocían que era la voz de su Padre. Por eso eran capaces de obedecer rápidamente, porque reconocían la voz de Dios. Hermano, hermana, vete más allá de las necesidades básicas de cada día. Vete más allá del ya, el ya mismo. No, Dios es un Dios de presente y es un Dios de futuro. No te pongas límites, deja que sea Dios el que te ponga los límites. ¿Qué le dijo a Abraham? ¿Ves esa tierra? Esa es tuya. No le dijo que conquistara por aquí, conquistara por allá. Le dijo, bueno, coge lo que tú quieras. No, no, no. Le puso límites. Dios le dijo, esa es tu tierra, no otra. Esa es tu tierra. Así que esa la debes poseer. Deja que sea Dios el que ponga los límites en tu vida, pero tú no te los pongas. No le digas a Dios que no puedes, que no tienes o que no sabes. Dile, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Amén. Arriesga en Dios, arriesga en el Señor, acepta sus desafíos, acepta los desafíos que Dios te lance. No digas, Señor, es demasiado difícil, Señor, tengo miedo. Claro que sí, todos tenemos miedo en ocasiones. La mayoría de las cosas que Dios me pide son imposibles para mí, pero por eso son las cosas que Dios pide, para que cuando se cumplan, la gloria se la lleve el Señor. Y pídele visión a Dios para prepararte para la misión. Pídele visión a Dios. Pídele visión a Dios. Pídele y capacítate. Pídele y fórmate. Pídele y llena tu corazón de tesoros espirituales. Pídele a Dios visión y, como hacen los atletas para ir a las Olimpiadas, prepárate, entrénate. No te quedes esperando en la casa a que venga un ángel y te revele toda la palabra de Dios. No, la palabra de Dios hay que estudiarla. ¿Amén? La palabra de Dios hay que estudiarla. No hay que imaginársela ni interpretarla, hay que estudiarla. Y ya entonces el Espíritu Santo nos revela sus verdades. Tenemos que capacitarnos para esa misión que Dios nos ha dado. Y dejadme terminar con un pasaje, o un versículo nada más, que encontramos en Efesios capítulo 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nada de lo que estás haciendo, lo que estás viviendo o lo que estás cumpliendo en este momento, este tiempo profético de tu vida, es una casualidad. Ya Dios lo preparó de antemano para tu vida. Ya Dios tenía una visión para tu vida. Ya el Señor sabía que hoy estarías aquí en este lugar escuchando esta palabra para decir, sí, Señor, desafíame, actívame y permíteme cumplir con tu visión. Amén. ¿No estáis convencidos, verdad? Voy a decir a Calero que baje un poco el calorcito de esto porque se me están quedando tiesos. Hermanos, hermanas, dice la palabra de Dios que el reino de los cielos, desde los tiempos de Juan, lo arrebatan los violentos. En el reino de Dios no hay lugar para pusilánimes. Aquí no caben los flojos. Y si eres flojo, pide al Señor que te quite la flojera. Porque esto es para valientes. Esto es para hombres y mujeres valientes. Esto es para hombres y mujeres entregados. Esto es para hombres y mujeres que dicen, sí, Señor, yo no puedo, pero tú en mí sí. Yo no sé, pero tú en mí sí. Yo no soy capaz, pero tú en mi vida sí eres capaz. Así que recibe la visión. Y si todavía no tienes claro, si todavía tienes que tomar decisiones y no sabes por dónde caminar, yo te desafío también a ponerte de rodillas delante del Señor y decirle, Señor, yo quiero saber de forma clara, concisa, qué tú tienes para mi vida, qué tienes para mi familia, qué tienes para mi hogar. ¿Sabéis? A Loide y a mí, el Señor ya nos está empezando a revelar parte del futuro de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque oramos por ellos, porque buscamos visión, para que cuando ellos reciban su llamamiento, la primera confirmación sea a través de sus padres. Eso es parte del legado.
Eso es parte del legado. No podemos esperar a que otros eduquen a nuestros hijos. ¿Qué están esperando? ¿Que el colegio los eduque? ¿Que las maestras de la escuela dominical los eduque? ¿Que la mamá los eduque? ¿Que yo ya hago bastante con trabajar y dormir la siesta? Perdona que sea tan directo, pero yo soy cabeza espiritual de mi hogar. Soy el primer responsable de mis hijos. Y no solo para decirles cómo tienen que sentarse a la mesa, ni cómo ir arregladitos al culto, sino para impartir los principios espirituales que harán que cuando Dios se les revele a ellos, la visión sea abrazada, la comprendan, la sigan y la cumplan. Por eso Dios nos ha establecido como reyes y como sacerdotes, aquellos que gobiernan en el hogar y aquellos que ministran en el hogar. Amén. Y que el día de mañana podamos ser quizás pastores mediocres o ministros no demasiado, demasiado allá, pero que veamos en nuestros hijos el fruto de la obra de Dios en ellos. Que veamos en nuestros hijos el mejor legado, que amen a Dios, que sirvan a Dios y que sean mucho más grandes que nosotros. Amén. Eso es visión. Eso es visión. Si no tienes visión, pídesela al Señor.